Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal. No sin antes agradecer por el apoyo de cada uno de esta comunidad inefable que está creciendo con bases fuertes para el presente y el futuro. Pienso, luego existo. Es el pensamiento filosófico que utilizó aquel padre de la geometría analítica, físico y matemático René Descartes, y en el cual hoy en la filosofía moderna se utiliza para recordarnos que nuestra mente tiene el poder de crear no solo pensamientos, sino de proyectarlos en palabras y en hechos. Prueba de ello es cuando en el ámbito popular utilizan la frase piensa antes de hablar. ¿Qué quiere decir ello? Que las palabras tienen poder y el poder de las palabras va proyectado por lo que nuestra mente ha creado y por la energía que proyectamos en el sentimiento que se lanza por intermedio de aquellas palabras. Luego de estudiar a más profundidad qué poder tiene la palabra, hoy vamos a aclarar aquellas palabras que proyectan pobreza, que proyectan tristeza, que proyectan agonía. Son expresiones que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. Iniciamos con la primera frase, que es poco a poco, la cual representa escasez, representa limitación, representa necesidad. En vez de utilizar esta frase, deberíamos cambiarla por el paso a paso. Siempre que tengamos o una actividad o un proyecto o una relación por iniciar. La siguiente palabra es necesito. Necesito un trabajo, necesito dinero, necesito pasear, necesito tranquilidad, necesito apoyo, necesito amor. La palabra necesito expresa carencia. En vez de ello deberíamos utilizar la frase quiero tener. Quiero tener un trabajo, quiero tener dinero, quiero tener amor, quiero tener paz, quiero tener apoyo. Eso representa y refleja voluntad de hacer las cosas. Otra frase muy popular es voy a tratar, y esta sí que se ve muy reflejada en nuestros hijos. Voy a tratar significa intentar, pero en vez de ello, ¿qué pasa si decimos lo haré o no lo haré? Es decisivo. Quiere decir que no hay ningún tipo de negociación ni con nuestra mente ni con nuestro entorno. Cuando decimos voy a tratar, quiere decir que vamos a intentar a ver qué pasa. Pero cuando decimos lo haré o no lo haré, quiere decir que estamos seguros de lo que estamos diciendo. La siguiente frase popular que delimita pobreza es vale la pena. Pero pena es tristeza, es agobio, es dolor. En vez de ello deberíamos decir vale el esfuerzo, vale la alegría, vale el momento. Solo recuerda que las palabras tienen poder. Prueba de ello es que te dejo estos dos videos para que veas el camino de la abundancia y el camino de la escasez. Ya está, cualquiera se escoge.